de los lunes del Ateneo. La sección Compostela ha organizado la conferencia que va a impartir la profesora Carmen Becerra sobre Gonzalo Torrente Ballester en Compostela. Quiero agradecer a la sección Compostela que me haya concedido la gran misión de presentar a Carmen Becerra, de quien soy colega y amigo desde hace muchos años. Carmen Becerra sabe que es compostelana, aunque desde hace muchos años vive fuera de Galicia y actualmente reside en Pontevedra y enseña en la Universidad de Vigo. Es doctora en Filología Hispánica por esta universidad y fue profesora estudiante en la misma hasta 1982. A partir de esa fecha hizo una larga peregrinación en distintos lugares hasta que en 1989 se instaló en la Universidad de Vigo, después de haberse doctorado en la de Santiago. En la Universidad de Vigo es profesora titular de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada. En el cartel que anuncia la conferencia y en la página web se lo presenta, pues, su cargo es la Fundación Torrente Ballester, quizá el principal dato que puede interesar para el tema de su conferencia. Pero básicamente Carmen Becerra es profesora universitaria e investigadora y sus líneas son fundamentalmente tres. Dos de ellas tienen que ver en parte con esta conferencia y otra quizá no tanto. Arranca fundamentalmente de su tesis doctoral, que fue sobre Don Juan de Torrente Ballester, y a partir de ahí se ha convertido, y lo digo sin ninguna exageración, en la autoridad de referencia sobre la figura, la personalidad y la obra de Torrente Ballester, a quien tuvo la fortuna de tratar y con quien ha dedicado varias monografías, libros, estudios, pero sobre todo hay un libro que es un privilegio por haber podido tratar al autor, titulado Guardo la voz, cedo la palabra, que es la transcripción de una serie de conversaciones con Gonzalo Torrente Ballester, publicado en Barcelona en 1992. Sobre Torrente Ballester, como digo, ha publicado varios libros. El libro Gonzalo Torrente Ballester, publicado en 1982, Los géneros populares en la narrativa de Gonzalo Torrente Ballester, la narrativa de Torrente Ballester, la novela policíaca, y dirige, y esto es fundamental para el estudio de la obra del autor, dirige en Vigo la revista La Tabla Redonda, que es un anuario de estudios torrentinos, del que se inició en 2003 y que el año pasado publicó su número 14. Además de ser directora de la revista La Tabla Redonda, una revista dedicada solo a estudios sobre Torrente Ballester, es también directora de la biblioteca Gonzalo Torrente Ballester, que es una colección de libros. Hasta ahora han aparecido 10 libros, estudios, monografías sobre la obra de Torrente. La segunda línea de su investigación, derivada también de su tesis, es el mito y el tema de Don Juan en la cultura europea. Don Juan, que es el título y el tema de una de las novelas quizá menos conocidas y más interesantes de Torrente, es una recreación del mito de Don Juan. A partir de ahí, Carmen Becerra ha rastreado el tema de Don Juan en la cultura, en la literatura, en el arte, en la ópera, en la música, en el cine europeo de nuestro tiempo. Y el tercer campo en el que más de una vez hemos coincidido, porque nosotros no tengo mucho más que decir, es las relaciones entre el cine y la literatura. Carmen Becerra ha organizado y ha dirigido congresos, volúmenes colectivos en que estudia las relaciones entre el lenguaje cinematográfico y el lenguaje literario, las adaptaciones, las versiones, etc. Dentro de esta línea importa unos volúmenes titulados Lecturas, Imágenes, una especie de revista monográfica que ella ha dirigido en la Universidad de Vigo y donde se han publicado trabajos muy importantes sobre
esta relación. Bien, con este currículum queda, creo, suficientemente justificado que para hablar de Torrente y Compostela, Torrente y Compostela, el Ateneo, la sección de Compostela, haya invitado a Carmen Becerra Suárez, a quien damos la bienvenida y que tiene ya la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, José Manuel, por ese recorrido por la vida de alguien que se declara desde hace años su discípula, en buena medida. Y gracias al Ateneo de Santiago por invitarme. Ahora vengo poco por Santiago, a pesar de que soy santiaguesa, pero desde que ha fallecido mi madre era el único lazo que me quedaba con Santiago, y ahora camino por sus calles igual que aquel verso del poema de Manuel Machado que decía: mi calle ya no es mi calle, es una calle cualquiera, camino de cualquier parte. Pues es lo que me pasa a mí ahora en Santiago. Por lo tanto, he de agradecer no solamente la posibilidad de estar con ustedes esta tarde aquí, hablando de un autor al que admiré y creo que admiraré, incluso después de muerta, porque seguro que después de muerta lo encontraré en algún lugar, y con la posibilidad de encontrarme con buenos amigos y maestros. Algún otro hay por ahí, por el público que veo, que hacía tiempo que no veía, y de nuevo estar en la ciudad de Santiago, la ciudad que me vio nacer y la ciudad que me emociona cada vez que vuelvo a ella. Ahora ya hacía mucho que no venía. Bueno, yo voy a intentar leer lo menos posible, pero he de confesarles que para ajustar el tiempo que se supone que de mi intervención he escrito mi conferencia. No estoy muy segura de si esa es la palabra que debo darle, porque en ella he intentado imitar en cierto modo, y solo en cierto modo ya se pueden ustedes imaginar que no puedo hacer ninguna otra cosa, imitar el estilo del autor. Es decir, un estilo entre lírico y humorístico a veces, pero claro, para mí es muy difícil porque yo no soy más que una estudiosa de ese autor y no, por supuesto, un intento de imitar o de seguir al personaje por esas líneas. Yo no creo, solamente analizo. Ustedes saben seguramente, sobre todo los que conocen a Gonzalo Torrente, que la relación que une o que unió a este autor con Santiago es una relación muy estrecha, absolutamente estrecha. Esa relación se ve muy pronto, no solamente con un repaso no muy detenido sobre su obra, sino también se ve con la lectura de la mayoría de sus entrevistas, que en donde hable de lo que hable siempre sale Santiago por algún lugar. Esté en donde esté y le pregunten sobre lo que le pregunten. Pero en cualquier caso él procura que en sus respuestas aparezca Santiago, que como saben no es la ciudad que le debe nacer, pero sin duda es una de las partes más importantes de los nutrientes que conformaron su espíritu y también, por supuesto, los responsables de su formación, de buena parte al menos de su formación. Por eso yo empezaba mi charla diciendo que no es común, como al principio pudiera parecer, que el territorio en donde se nace se convierta en el referente espacial, en el imaginario cultural de los mundos literarios de un autor. No es tan común, porque si uno piensa, por ejemplo, en Galdós, casi todos lo identificamos con Madrid y no con su Canarias de nacimiento. Pero en el caso de Gonzalo Torrente Ballester, la presencia de lo gallego en sus obras es una constante y la ausencia se revela como un filtro desde el que se ve y desde el que se crea la realidad. Y no estoy solo aludiendo a rasgos de tipo formal, es decir, no estoy hablando solamente del léxico. En sus obras abunda el léxico gallego,
y algunos modismos santiagueses, con bastante frecuencia. No estoy tampoco hablando de la sintaxis, que a veces es una sintaxis claramente de una traducción gallega, de frases gallegas. Me refiero sobre todo a contenidos, a temas, a personajes, a recursos retóricos o sobre todo a maneras de ver y de situarse ante el mundo. El lector que se aproxime a las creaciones de Torrente Ballester comprobará, por ejemplo, que en las páginas de muchas de sus novelas se albergan ciudades y pueblos gallegos como Ferrol, como La Coruña, como Bueu, como Santiago, el Valle de Serantes, por supuesto, y algunas otras más ocultas como Orense, que poca gente sabe que una de sus novelas se desarrolla allí, y por supuesto también Pontevedra. Esos son algunas de los lugares, de las ciudades gallegas que nosotros encontramos en su narrativa. Por esos lugares el narrador es por donde transita con más calma, y en ellos identificamos con facilidad las características singulares de un marco común, de un territorio común a todas ellas. Él decía: Galicia está en mis novelas porque el mayor acopio de mi experiencia es gallego. Lo gallego es lo mío, y aunque podría repetir que nada humano me es ajeno, lo que me llega más al corazón, lo que entiendo mejor, es lo gallego, decía en una entrevista hecha en La Voz de Galicia. El examen de las obras de Torrente pone de manifiesto fácilmente esto que les decía, lo que vamos a llamar su esencial galleguidad. Es esa realidad gallega, su historia, sus gentes, sus costumbres, sus ritos, sus supersticiones, el paisaje del noroeste peninsular, lo que vamos a encontrar en sus páginas. Pero este asunto, que es suficientemente amplio, que se puede abordar desde diversas perspectivas, no vamos a meternos en todo él hoy, sino que vamos a hacer solo una aproximación parcial, porque vamos a reducirnos a un territorio concreto que se llama Santiago de Compostela. Es decir, no vamos a estar solo en la Catedral de Santiago de Compostela, que, si recuerdan ustedes, aquella magnífica comienzo de Proust en concretamente en La búsqueda de las muchachas en flor, cuando hablaba de Combray y describía la Catedral de Combray, y decía que hablaba de ella y por ella a las lejanías. No vamos a hablar solo, por lo tanto, de la Catedral compostelana, que es también el signo de Santiago y de Galicia, habla de ella y por ella a las lejanías, sino que vamos a ver también otros espacios que también aparecen en su obra y que son igualmente importantes. A nadie que conozca la trayectoria biográfica de Torrente Ballester sorprenderá que algunas de sus obras remitan a este espacio textual que llamamos Compostela. Si algunas ciudades marcaron de forma indeleble el espíritu del autor, una de ellas, y no la de mayor importancia, como decíamos, fue Santiago. No son pocas las ocasiones en las que el autor lo confiesa. Dice: una ciudad que aprendí a amar, a la que vuelvo con emoción, en la que me siento feliz, decía. Santiago ejerce sobre él una muy fuerte fascinación y su recuerdo se traduce muchas veces con cierto aire de nostalgia. Si, por ejemplo, en un artículo dedicado a la biblioteca de la universidad le encargan un artículo en un libro que publicó la universidad hace años, y a él le encargan hablar de la biblioteca, y en ese artículo hay un fragmento que a mí me parece fascinante, que es breve y que lo voy a leer, porque cualquiera que lea esta parte advierte con claridad el estado anímico de quien escribe, en este caso de Torrente. Y dice: la biblioteca América, más reducida que la general, aprovechaba mejor el calor de los grandes radiadores anticuados y se podía estar en ella sentado un par de horas. Mi mesa se situaba al fondo, a la izquierda, al lado de una ventana abierta sobre la cornisa exterior del edificio. Encima de la piedra había crecido el musgo
y cuando le daba el sol, su color era bellísimo, un verde terciopelo para mí inolvidable. Más de una vez escribí que esos 3 años pasados en Compostela, fundamentalmente en sus bibliotecas, fueron muy importantes, por no decir decisivos, en mi formación. Cuando entré allí la primera vez, pensé que tenía ante mí lo necesario para completar mi carrera, entonces incipiente, de profesor. La delicada, compleja, indescriptible operación que hizo de mí un escritor transcurrió allí dentro, entre libros de monjes y libros de legados americanos. Fue una especie de deslizamiento imperceptible que me llevó de la ciencia a la poesía y que me instaló en esta definitivamente. Allí, en aquellos salones vacíos, aprendí con mi sangre lo que es la tradición cultural, en qué consiste el mundo del espíritu al que pertenezco. Este es un fragmento de un bellísimo artículo publicado en este libro titulado La Universidad de Santiago, que es un libro de los años 80, 1980 concretamente. Los amores entre Torrente y Santiago de Compostela comenzaron muy pronto, siendo él muy joven. Eso sí, jalonados todos ellos de ausencias, de idas y de venidas, y mantenidos con una pasión avivada por el recuerdo. No se interrumpieron nunca y perduran incluso después de su marcha definitiva. Su voluntad, por escrito en su testamento, de donar a la ciudad de Santiago su legado, que está, como saben ustedes, en la Fundación Gonzalo Torrente Ballester, aquí muy próxima, así lo pone de relieve. Aunque el camino francés es el más antiguo para llegar a Compostela, son muchos otros los caminos que conducen a esta ciudad y Gonzalo Torrente los recorrió todos. El primero de estos caminos, que es un camino muy común entre los jóvenes, que muchos de los que están aquí, los que estamos aquí lo hemos recorrido también, es el camino de un estudiante, el camino recorrido por el estudiante que llega a estudiar a Compostela. Corrió el año 1926. Gonzalo Torrente tenía 16 años. Este joven ferrolano que llega a Santiago se instala en él y se prepara para el acceso a su universidad. Pero está muy poco tiempo porque su padre, como saben ustedes, era marino, fue muy poco después trasladado con toda su familia a Oviedo. De manera que, después de estar aquí preparando la entrada en la universidad, se marcha a estudiar a Oviedo, se instala en Oviedo. Allí empieza sus estudios universitarios en la Facultad de Derecho. Aquí había hecho el intento de acceder o de entrar en la Facultad de Filosofía y Letras. En Oviedo se matricula en la Facultad de Derecho. Pero un nuevo traslado en el año 28, es decir, el año siguiente, lleva a la familia a Vigo y con él a Torrente también, claro está. Desde allí se desplaza con frecuencia a Madrid, se matricula en Madrid para continuar sus estudios. Es una forma de estudiar un poco extraña porque es una forma de estudiar en el tren y en los autobuses, y de ida y vuelta, y un tramo corto de tiempo en cada una de esas facultades y vuelta a casa. En el año 31 su padre de nuevo es trasladado, esta vez a Bueu, y Gonzalo se matricula ahora sí en la Universidad de Santiago, pero en la Universidad de Santiago se matricula en la Facultad de Filosofía y Letras. Ya casado, ya saben ustedes que se casó muy joven, tenía 21 años, en 1933 fija su residencia en Ferrol. Malvive con el dinero que por dar clases de gramática le pagan en una academia de la ciudad, academia que él institucionaliza en la Saga Fuga de JB, como la Academia Calabrís, y continúa sus estudios en la Universidad Compostelana para terminar la carrera iniciada 2 años antes. Es decir, él está casado, no está licenciado todavía, ya tiene un hijo y vive en Ferrol, pero tarda todavía 2 años en completar esos estudios, de manera que hasta el año 35 no se licencia. Es un estudiante por libre, de estos que se acercan a Santiago de vez en cuando, y dispuesto a rendir exámenes. En el año 35 es padre ya de 2 hijos y se licencia en Historia. Tiene 25 años, 2 hijos,
una licenciatura y los bolsillos vacíos. Eso es lo que tiene. Fueron años de miradas inaugurales a muy diversas geografías y ambientes. De ellos quedaron conocimientos, amigos, modos de vida y algunos paisajes atrapados por la retina de un visitante atento, curioso y ávido por saber y entender. Por entonces, la mirada de Gonzalo, probablemente como la de la mayoría de los jóvenes, estaba más interesada por el presente, por las personas y por su manera de vivir, que por aquello que originaba su existencia cotidiana, aunque no solo. Pero pronto esa mirada iba a modificarse. Iba a modificarse porque inicia un segundo camino. Encontramos entonces la segunda mirada sobre la ciudad de Compostela. Esta es la mirada del profesor. La primera es la del estudiante, la segunda es la del profesor. Estamos en mayo de 1936. Mayo del 36 es una fecha importante en la vida del autor porque es el mes en el que gana por oposición una plaza de profesor auxiliar de Historia de la Universidad Compostelana. 2 meses más tarde, esta universidad, la nuestra, la suya, le concedió una beca para desplazarse a París para realizar investigaciones sobre el tema elegido para su tesis de doctorado. Tesis que, como saben, nunca terminó. Se desplaza a París el 13 de julio. El 13 de julio de 1936 se marcha a París. Ustedes saben que poco después, muy poco después, estalla la guerra civil y trastoca por completo los planes de este aspirante a doctor, como los planes de todos los españoles y desde luego los planes de Torrente y de su manera de vivir totalmente, como seguramente saben también. Acabada la guerra, se incorpora a su puesto de profesor en la universidad y se instala en Santiago, en la Rúa Cardenal Payá. Hay una plaquita en esa casa, en donde también estuvo Hemingway, se reza la placa. Ahí nace el cuarto de sus hijos, del primer matrimonio, Javier. El curso siguiente, 1940, gana la oposición a cátedras de instituto en la disciplina de Lengua y Literatura. Lo destinan a un instituto de Ávila, pero consigue una comisión de servicios con destino en el Rosalía de Castro de Santiago de Compostela. Tanto fue profesor del Instituto Rosalía de Castro de Santiago. Durante estos años, la mirada del joven profesor sobre Santiago ha cambiado. Ahora sus ojos recorren la arquitectura, se interesan por el pasado de la ciudad, se interesan por sus leyendas, por su historia, gozan del color que arranca el sol de sus piedras mojadas y se deleitan con el olor a invierno que esas piedras desprenden. La mirada de Torrente se empapa ahora de Compostela y el placer de los sentidos se asocia para siempre con el conocimiento profundo del ser de la ciudad. Hace 2 años que ha publicado su primera obra, una pieza teatral titulada El viaje del joven Tobías, en 1932. Ha comenzado ya esa, recuerden la cita, esa especie de deslizamiento imperceptible que le llevó de la ciencia a la poesía y que le instaló en esta definitivamente. Tercera mirada, la mirada del escritor. En 1942 abandona Santiago. No hay dinero, no hay alimentos suficientes para que sus hijos coman adecuadamente y de nuevo en comisión de servicios ocupa la cátedra del Instituto Concepción Arenal de Ferrol. En él permanece 5 años, hasta que en 1947 acepta un puesto de profesor de Historia en la Escuela de Guerra Naval de Madrid. A partir de ahí empieza un largo recorrido, del 47 al 62 en Madrid, del 64 al 66 en Pontevedra, en el 67 en Estados Unidos, vuelve definitivamente a España en el 71 a Recasitas, también va cada semestre a Estados Unidos todavía. En el año 75 vuelve a Vigo y finalmente desde Vigo se instala, ya habiendo conseguido un traslado, en el Instituto de Salamanca, 1975. Ese es el final del trayecto
de este hombre nómada que ha vivido en tantos lugares. Por tanto, el verano del año 42 es el último que contempla a Gonzalo Torrente como vecino de la ciudad de Santiago. Las otras estancias de Torrente en Santiago son ya como visitante, como profesor invitado, como conferenciante, como turista, que ya no es vecino de esta ciudad. La literatura dibuja geografías hasta el punto de que nuestro conocimiento de los espacios se produce en innumerables ocasiones gracias a ella. A lo largo de la extensa trayectoria literaria de Torrente Ballester se yerguen reiteradamente las voces de la memoria, que construyen una realidad evocada, también soñada y añorada, la fantástica realidad de Galicia que conforma la urdimbre afectiva del hombre y se transforma, por mediación del escritor, en un universo con señas de identidad propia, inclinado desde siempre a la maravilla y al prodigio. Santiago es una de esas realidades evocadas, hasta el punto de que en ocasiones, desde la distancia, ya no es la ciudad el objeto de su contemplación, sino que es ella quien contempla e interpela al hombre que la mantiene en su memoria. Instalada en su interior sale a la luz, transformada gracias al arte de la palabra. Tenemos entonces las obras dedicadas a Santiago a través de la memoria, fundamentalmente de la memoria, aunque en dos de ellas, como seguramente saben, y ahora cuando las cite se darán cuenta, naturalmente esa memoria se ha apoyado en documentos históricos que están en las bibliotecas y archivos de la Universidad de Santiago y de otros lugares santiagueses. Son 4 los libros que el autor dedicó a esta ciudad. 2 novelas, una titulada Fragmentos de Apocalipsis, la segunda titulada La muerte del decano, y 2 obras escritas por encargo que son de difícil clasificación genérica. Últimamente la crítica las sitúa como guías para turistas o guías de viajeros. Yo no estoy muy de acuerdo con esta clasificación, pero que yo no esté de acuerdo no significa nada, simplemente significa que no estoy de acuerdo, nada más. En cualquier caso es muy difícil clasificarlas. Estoy hablando de Compostela y su ángel, por un lado, y Santiago de Rosalía de Castro, apuntes sobre la vida en Compostela en tiempos de Rosalía de Castro. Estos son los 2 libros que digo que son de difícil clasificación respecto al género al que estos libros pertenecen. El primero de ellos, Compostela y su ángel, está escrito en 1947. Fue publicado por primera vez en 1948 con motivo de la celebración del Año Santo Compostelano, en ese año. Se trataba de una edición lujosa e ilustrada de una pintura rumana llamada María Brock, que estaba exiliada aquí, que se agotó muy pronto y luego durmió durante décadas en los anaqueles de algunas librerías. La editorial Destino la rescató publicándola en edición de bolsillo en 1984, eliminando, por supuesto, las ilustraciones y los dibujos de María Brock. Las 3 primeras páginas, tituladas Introducción a Compostela, están escritas y publicadas ya en 1941 en un periódico madrileño y no dejan lugar a duda respecto a la unidad de estilo del autor. Dice así el comienzo de esas primeras páginas, las 3 primeras. Dice: Compostela se hace en torno a la campana. La campana la va creando día a día, siglo a siglo, sin más que dar las horas. Y la niebla es el caos de donde la campana va sacando las cosas. Primero su propio bronce sonoro, la torre de donde pende y su nombre. Después las piedras labradas, las bóvedas, las cresterías, las fachadas y los patios. Por último, las callejuelas y las plazas y los santos en sus hornacinas. Cuando la niebla sumerge la ciudad, todo vuelve al estado primitivo e informe y no quedan sino la niebla y las campanas. Las casas se desvanecen, disolviéndose su ser en cierta involución que las hace fantasmales. Da la impresión de que un poco más de niebla dejará de la ciudad solo el recuerdo
El ser de Compostela es este hacerse y deshacerse en juego interminable. Así empiezan esas 3 primeras páginas de Introducción a Compostela que, a pesar de formar parte del libro Compostela y su ángel, publicado en el año 48 por Afrodisio Aguado, estaban ya escritas en el año 41 en un periódico de Madrid. En el prólogo, el autor escribe a la reedición de Destino del año 84, declara una vez más su amor a la ciudad y la deuda con ella contraída. Dice: de mi entusiasmo antiguo por Compostela queda hoy muy firme mi admiración estética, pero también mi amor a una realidad que va más allá de la que me he nutrido mucho más de lo que a primera vista parece. No exageraría demasiado si dijera que, por encima del tiempo y contradiciéndome, la expresión del sentido del humor la aprendí después de haber escuchado esa broma silenciosa que se traen, hecha de gestos y sonrisas, las figuras del pórtico de la gloria. Esa deuda de la que el apéndice de esta edición de Destino, titulado el apéndice Mi visión de la ciudad en 1977, supone una evidente prueba, porque esa visión no es otra cosa que unas páginas de su novela de Fragmentos de Apocalipsis, novela que el autor dedica a Santiago y a la que volveremos dentro de un rato. Gonzalo Torrente sumerge al lector en este libro de Compostela, en la Compostela más antigua, rica en mitos y en leyendas. Con su singular estilo, en el que la fantasía y la realidad conforman un todo indisoluble, el autor proporciona una fascinante historia de la ciudad desde su fundación por Alfonso de Castro y el obispo Teodomiro, en la que encontramos tanto el origen de la leyenda del sepulcro del apóstol como las crónicas del Camino de Santiago que la reliquia instaura. Siguen después las visiones de la ciudad aportada por anónimos o ilustres visitantes como la de Aymerico o la de Castro de Médicis, y numerosos comentarios acerca de la historia arquitectónica, política o religiosa de la Compostela de entonces. Si Compostela y su ángel se instalan en Santiago medieval, Santiago de Rosalía retrata la Compostela decimonónica. Es el segundo libro dedicado a la Compostela. Esta obra, que pertenece a una colección titulada Ciudades en la Historia, editada por Planeta en 1989, está dividida en 12 capítulos y los 4 primeros son muy breves, contienen información sobre aspectos de tipo urbanístico o costumbrista de la ciudad, aderezados con algunas notas socioeconómicas, y luego en los últimos es fácil observar una clara voluntad literaturizante que revela el esfuerzo del autor, es posible que inevitable, para contrarrestar las restricciones que la editorial y la colección imponen. Por ello, son frecuentes las transgresiones de las coordenadas espaciotemporales en las que el contenido del texto traspasa las fronteras físicas de la ciudad o se desplaza hacia el futuro o hacia el pasado para proporcionar el origen o el resultado de determinados hechos o usos sociales. En otras ocasiones, la introducción de episodios curiosos es lo que quebranta dichos límites editoriales. Por ejemplo, voy a poner un solo ejemplo. Todavía quedan algunos, un par de ellos, porque aquí en esta rúa, al comienzo de la rúa, todavía quedan esos ventanucos en el suelo de las viviendas. A ellos se refiere, dice, alguien, tampoco se sabe quién, intentó una especie de observatorio de los que todavía quedan restos. Consisten en un agujero cuadrangular perforado en el suelo de la primera planta y tapado con una especie de trampilla. Se levantaba con la familia alrededor y se podía ver al paseante sin ser visto, aunque sí sospechar. Pero las costumbres tienen las ventajas de ser efímeras y cuando han pasado difícilmente se comprenden. Cuando algún forastero pregunta por la función de aquella especie de tragaluces que aún subsisten en el techo de los soportales y se les explica, no suelen creerlo. Pues bien, este tipo de digresiones, este tipo de anécdotas, digamos que están salpicando el texto de este libro de la Compostela decimonónica, que se escapa de esta manera de lo que sería normativo en un libro pensado como guía de visitantes. Si a esto añadimos que todo él está impregnado por las pinceladas de humor, características de Torrente, de su cultura y de su imaginación, el resultado es un texto que contiene
una muy amplia y amena visión del siglo XIX, en la que Santiago funciona como receptor de la historia política, económica, social y artística de esta etapa de la historia en que la burguesía con grandes dificultades llegó al poder. Estoy citando en esta última frase a Jesús Alonso Montero. Nada voy a decir, no es este el momento oportuno, de los numerosos, la palabra es la adecuada, numerosos artículos de prensa escritos por el autor en los que se refiere a esta ciudad. No caben en este momento con el tiempo que tenemos. Vamos a meternos, por lo tanto, en las dos novelas de ficción que Torrente escribe sobre Santiago, o mejor dicho, cuya aventura se desarrolla en Santiago. He de decirles que la primera es Fragmentos de Apocalipsis y es una novela que la crítica considera segunda de la llamada trilogía fantástica, que se inicia con la publicación de la saga Fuga, esta sería la primera, la saga Fuga de J.B., su espacio es Pontevedra, Fragmentos de Apocalipsis, su espacio es Santiago de Compostela, y La isla de los jarditos cortados, y su espacio, en ese caso, es Norteamérica, es decir, Olvaño y los lugares en los que él se movió siendo profesor en Olvaño. Santiago es ahora, en esta novela llamada Fragmentos de Apocalipsis, el espacio se llama Villa Santa de la Estrella. Bueno, parece que la elección del topónimo resulta bastante significativa. Y tras él, cualquier lector identifica inequívocamente el centro neurálgico de Compostela, su catedral, y el culto al apóstol Santiago. Sin embargo, las referencias a la sociedad real compostelana son muy escasas. Se habla de universidad, de profesores, también de curas, pero carecen en general de importancia. Son como una especie de telón de fondo sobre el que se proyectan otros temas inventados o reales. En esta novela, Torrente realiza el ejercicio de desvelar al lector el proceso de escritura, recreando en toda su extensión lo que llamamos nosotros el taller, o algo semejante, del escritor. Así construida, la novela consiste en la escritura por un novelista, cuyo nombre ignoramos, pero sabemos que es un miope y que es casi un anciano. Escribe un diario de trabajo y sus conversaciones con una mujer rusa llamada Lenushka. Lenushka es la interlocutora de este escritor que está escribiendo una novela, pero que no es capaz de escribirla, y intercambia opiniones con esta mujer rusa que es una profesora en la Universidad de Moscú. Lenushka existe, no es una invención torrentina. Yo he estado con Lenushka, efectivamente existe, tuvo relación epistolar con Torrente y estuvo visitándolo en muchas ocasiones. Lo que no existe es esa relación para crear Fragmentos de Apocalipsis que, por supuesto, él se inventó. De la relación epistolar entre Lenushka y el narrador surge el amor, pero la distancia entre ambos es demasiado grande y resulta un obstáculo insalvable. De modo que para superarlo y para poder consumar su amor, el narrador, a petición de la muchacha, se convierte en personaje de la novela que está escribiendo. De este modo, ambos tienen la misma condición, solo son palabras. No te olvides, dice, de que eres un conjunto de palabras sin otros límites que los gramaticales, dice el texto. Tú y yo somos solamente palabras. El narrador ya está dentro de la novela, obviamente, está ficcionalizado, pero ella está afuera porque es la interlocutora a la que se dirige. Para conseguir convertirla en un personaje, la cuela por el agujero de una O. Por ese agujero se desliza Lenushka y se incorpora como personaje ficcional de la novela. La novela es una delicia, aunque fragmentaria, de ahí su nombre, Fragmentos, pero tiene páginas absolutamente soberbias. En otro plano se sitúan los relatos que escribe el narrador y las secuencias proféticas que escribe uno de los personajes de la novela, que se apropia de ella y escribe por su cuenta. Justo Samaniego, que es el que anuncia la vuelta de los vikingos y la destrucción apocalíptica de la ciudad. La técnica empleada en la escritura de este discurso remite al Génesis bíblico. Es una técnica que también utiliza mucho Punteiro. Ustedes recuerden el comienzo del Génesis. Y dijo Dios, hágase la luz, y la luz se hizo.
nombrar algo es proporcionar la existencia. Con ese procedimiento, nombrar algo, Torrente crea Compostela. Dice, lo normal es que llueva, dice el texto. Una lluvia menuda, azulada, caliente. Desde aquellas alturas se ve la masa gris, inmensidad vacía y silenciosa y nada más. Detrás tienen que estar las campanas. Delante, los balaustres de piedra. Un poco más arriba, el remate redondo de la torre con su correspondiente veleta. He nombrado la torre, y ahí está. Y ahora se nombró la ciudad, ahí estará también. Entonces digo catedral, monasterios, iglesias, la universidad, el ayuntamiento, el palacio, digo columnas, santos, pilastras. Todo existe porque lo nombro, porque lo creo con palabras. Por ello, cuando la novela finaliza, el narrador empieza a pensar en otra cosa. Y la ciudad va destruyéndose a cada toque de campana. Solamente sobrevive el narrador porque naturalmente está amparado por el lenguaje que él mismo crea. Todo lo demás se destruye. La primera campanada sonó al amanecer. Cayeron pináculos y todas las veletas. Tardó un minuto la segunda. Se venían abajo las ramas de los magnolios, como las torres, y los troncos se desintegraban como la piedra misma. De la catedral a la tercera campanada quedaron algunos arcos que se desmoronaron 3 campanadas después. A la salida del sol, Villasanta era un montón humeante de ruinas. El polvillo, en el día claro, se levantaba hasta cubrir el cielo, y a cada nueva campanada se movían remolinos espesos de tendencia ascensional. Así termina la novela, de la misma manera que el autor construye con sus palabras ese espacio, también con sus palabras la destruye. Pero sobrevive un personaje. Ese personaje se llama Felipe II, pero el segundo no es un número romano, sino segundo, con letra. Es un personaje curioso y singular, que aparece por las esquinas contando chistes verdes. Es la única función que tiene en la novela, y los cuenta los chistes, además están integrados en ella. La personalidad de los protagonistas es en algunos casos tan peculiar como que podría rayar en lo fabuloso. Por ejemplo, el Bonzo Ferreiro, que hace viajes astrales, o el ciego Marcelo, que tiene obsesiones amorosas, que es la auténtica encarnación del mal. El arzobispo que vuela y que juega al mus con el grupo de anarquistas en la torre de la catedral, donde vive Ramiro el Sastre. Este arzobispo juega con los anarquistas que tienen el proyecto de poner una bomba y destruir la catedral. Y entre los anarquistas a Pablo y su concepción cíclica y repetitiva de la historia, razón por la cual sueña con la posibilidad de desplazarse en el tiempo e impedir el asesinato de Marat y de esa manera impedir también el advenimiento del imperio napoleónico, a cuyo famoso código atribuye Pablo todas las desdichas de la sociedad actual. Todos estos personajes se articulan en tramas paralelas que va creando el autor, comentándolas con Lenuska, pero todas ellas convergen en la catedral. ¿Y qué hay en la catedral? Naturalmente en la catedral hay unos restos importantísimos, ¿no? Pero dice que se guardan los restos de un apóstol. En realidad no se guardan los restos de un apóstol. La catedral de Villasanta está construida sobre un laberinto que guarda los restos de Doña Esclaramunda. Doña Esclaramunda es hija del obispo Sislando, de la cual el rey vikingo Olaf estaba enamorado. Olaf es el vikingo que arrasa a través de la zona de Padrón, intenta apropiarse de la zona. Dicen que hay huesos en una arqueta y que son de un apóstol. Prefiero que lo sean de Esclaramunda Bendaña, un nombre que acaba de ocurrírseme, así de pronto, a causa de ciertas relaciones y que me gusta. Una vez inventado, habrá que justificar con una historia su situación de privilegio, porque no es lo corriente que los huesos de una muchacha que no fue santa reposen en un lugar tan distinguido. Con el objeto de evitar el rapto de su hija, el obispo Sislando la mata y la entierra en la catedral, en el centro de un laberinto de piedra, formando unas letras que componen una frase de amor. Pero ese secreto fue sabiamente encubierto y enmascarado en el mito de un santo de la Iglesia cristiana, al que en Villasanta se venera. El secreto está recogido en un manuscrito con los comentarios
a la Apocalipsis del Beato de Liébana, que posee don Procopio, que es el canónigo fabriquero de la catedral, y dicho manuscrito además contiene la profecía de que Olaf va a volver para vengarse naturalmente después de 1000 años y destruirá Villasanta. Y efectivamente Olaf vuelve y toma Villasanta. Y lo que hace nada más llegar es montar la máquina de matar pronto. Se instala en la ventana y se coge a los villasantinos, se les mete por un lado y por los lados salen convertidos en chorizos, morcillas y cosas así. Todas estas historias y muchas otras aparecen diseminadas y fragmentadas a lo largo de la obra, al mismo tiempo que el autor discute su estructura con Lenusca, la mujer de quien el escritor terminará enamorándose. El amor de Lenusca y el escritor, el narrador de la novela, es una delicia, está muy bien escrito. Las lleva a la cueva del rey Cintolo para enseñarle la cueva en cuyas cercanías está siempre el dragón feo. Es un dragón, es feo. Los dragones no suelen ser muy bonitos, pero este en particular es feo porque tiene 7 cabezas. Pero como los personajes de Torrente siempre son buenos y malos, tienen una parte buena y una parte mala, este dragón naturalmente tiene una parte muy buena. Y es que como tiene 7 cabezas, cada una de ellas entona en una nota y compone un orfeón, con lo cual canta que da gusto. Pero es muy tímido, muy tímido. Sin embargo, consigue el narrador convencerlo para que le cante un poco a Lenusca, que naturalmente queda arrobada escuchando al vuelo del dragón feo. Dejando a un lado esa bellísima historia de amor entre el escritor y Lenusca, en los retazos de novela que escribe, el lector identifica sin dificultad la desmitificación a lo que de Torrente al mito del apóstol Santiago, esencia de Compostela, pero también de Villasanta de la Estrella. Tal desmitificación, operación por otra parte muy frecuente en la literatura del autor, obtiene probablemente uno de sus fundamentos en las prolijas y sesudas discusiones acerca de la identidad real de los huesos venerados en la catedral, es decir, en la divertida y polémica posible suplantación del Cristiliano, obispo hispánico del siglo IV, condenado y ejecutado en Tréveris por un crimen de magia, que fue enterrado en Galicia, tierra en la que la secta cristilianista tuvo una ferviente acogida entre el pueblo. He de decirles que esta desmitificación está ya en el libro Compostela y su arte. Los 2 primeros capítulos, la forma de describir qué es lo que se guarda, qué restos son los que se guardan en Compostela, plantea la posibilidad de que sean los restos de Cristiliano. En una de las primeras páginas de fragmentos, ya dejamos la novela aquí, dice, y lo voy a leer porque resume muy bien el modo de construcción de esta novela. Dice así: las viejas de mi tierra, en otros tiempos, obraban con retazos y mantas multicolores que llaman farrapeiras, como tejidos de harapos que eran. Eso, harapos, es lo mío. Harapos que fueron telas suntuosas y brillantes, rasgadas ahora y hasta podridas hasta alcanzar su forma. Cuelgan o se amontonan si están inertes y si las mueve un viento y las alumbra la luz, ellas solas se organizan en grupos caprichosos fuera de cualquier lógica y de cualquier razón. Harapos, trozos, fragmentos de maravillosas historias que de alguna manera se organizan en la novela, dando lugar a esta maravillosa fragmentos de Apocalipsis. Voy a dar un salto. Por lo tanto, la catedral de esto lo vamos a pasar. Es fácil apreciar además un rasgo de esta novela, un rasgo de la escritura de Torrente Ballester, que aparece en todas sus ficciones, absolutamente en todas. Puede tener mayor o menor presencia textual, puede tratarse de un par de apariciones o puede estar entreverada toda la novela
este tipo de digresiones teórico-críticas. Es decir, en cualquiera, incluso en los pequeños libros que él publicó en sus últimos años, publicados la mayoría de ellos, como saben, en Planeta, que son libros libros cortos, al revés, libros muy cortos, con escritura, con un tipo de letra muy grande. En esos libros también se cuelan este tipo de digresiones, en donde el autor nos comenta sus opiniones teóricas sobre las construcciones ficcionales, sobre la narrativa en particular, pero también de teoría de la literatura. Por ejemplo, una muy breve: descarto, por supuesto, cualquier salida realista de esas que conducen a ficciones sociológicas necesitadas de apoyos algo más convincentes que los míos, porque puestos en esa tesitura hay quien se trague lo de un arzobispo que se escapa volando de su palacio para jugar al mus con una finca de anarquistas. La verosimilitud de semejante situación solo se adquiere si la insertamos en una gran estructura de ambiciosas significaciones, símbolo cósmico, alegoría moral de impresionante catadura. Como verán, él está pensando que tiene que organizar la novela de determinada manera y con determinada estructura y con determinados fragmentos de historias en las que resulte creíble, es decir, no expulse al lector, sino que resulte creíble lo que está contando, aunque si nos detenemos a pensarlo decimos, esto es imposible. No hay un obispo, aunque hay una fuente, este obispo está enterrado en la catedral. Si entran ustedes por el pórtico de la Gloria, detrás del Santo de los Croces, que es como le llamaba yo de niña, en la iglesia principal, en la planta principal, ¿cómo se llama? La nave, gracias. En la nave principal está Juan Muñiz, que es un arzobispo que fue acusado de nigromante, como todo el mundo sabe, pero algunos creo que lo saben con claridad. Bien, en 1992 Gonzalo Torrente publica La muerte del decano. Se trata de una novela corta que se inscribe en el género policíaco dentro de la corriente de novelas de juego intelectual, siguiendo la tradición anglosajona de Chesterton y de su detective amateur, el padre Brown. La muerte del decano pertenece además a una corriente que tuvo durante una temporada, al menos una década, una importante producción, hubo muchos autores que se dedicaron a escribir este tipo de novelas, que es una especie de subgénero dentro de las novelas policiales, que son las llamadas novelas de campus, es decir, las intrigas, las muertes, los asesinatos que suceden en los campus universitarios. Esto es bastante común, sobre todo en narradores norteamericanos. Torrente utiliza ese molde genérico para cuestionar los grandes relatos legitimadores de la realidad, es decir, la historia, en este caso particular. El decano es un profesor de historia, es un catedrático de historia, construyendo a este catedrático, que es un paradójico ejemplo de tal cuestionamiento, cuya concepción de esa disciplina, de la historia, está basada en el reconocimiento expreso de su inherente inestabilidad y subjetividad. Voy a hacer una pausa, no sé si la definitiva, para explicarles que La muerte del decano entronca con muchas otras, no solo de los personajes, sino de los planteamientos estéticos y diría yo que políticos de Gonzalo Torrente Ballester. Estoy hablando de política en términos muy amplios, no en los términos estrictos a los que comúnmente nos referimos. Generalmente nosotros identificamos la historia con la verdad y la ficción, con la fantasía, la imaginación, la mentira, la credibilidad. Lo que sostiene Torrente es, a través de la creación de estos personajes, es que la historia no es más que una ficción. Es decir, es la creación de una persona a través, muchas veces, apoyada muchas veces, la mayoría de las veces en documentos, pero cuya interpretación, la interpretación de estos documentos y de los resultados que de ellos se derivan, puede dar lugar a diferentes relatos. Por lo tanto, en la historia hay tanta subjetividad como en la ficción. Sé muy bien que esto es un tema indiscutible, no vamos a entrar ahora en el asunto, pero sí quiero decirles que es algo que está muy presente en la obra de Gonzalo Torrente Ballester. De hecho, por ejemplo, en La isla de los jacintos cortados,
ese tercer libro que compone esa trilogía fantástica, así le llama la crítica, nosotros asistimos a la creación de un hombre llamado Napoleón Bonaparte. Está creado por una serie de políticos que le asignan cada uno de ellos una serie de características. Es decir, Napoleón no ha existido, sino que ha existido una figura inventada porque la historia lo necesitaba en ese momento. Sin necesidad de llevar las cosas al extremo, todos somos lo suficientemente mayorcitos como para saber que de los mismos hechos se pueden construir muchas historias muy diferentes, es decir, los hechos son interpretables. Y en consecuencia, recuerden que él es profesor de historia, fue catedrático de historia, ha leído mucho y sabe bien de lo que habla. Pues bien, este tipo de tema es el que literaturiza en esta última novela dedicada a Compostela, La muerte del decano. Es una de esas novelas pequeñas de las que yo le he hablado, que escribió en sus últimos años, algunas excesivamente apresuradas, en las que demuestra fundamentalmente su oficio de escritor. Algunas tienen interés, otras no tienen ninguno de ese grupo de novelas finales, pero entre ellas esta presenta el interés de mostrar una vez más que a sus 80 y muchos años Torrente no había cambiado de opinión respecto a los llamados discursos históricos. Así pues, y para terminar, Santiago de Compostela se erige una y otra vez en un espacio valioso, genuino y fantástico para los mundos de ficción creados por la pluma del escritor gallego. La ciudad milenaria, en el marco de una Galicia mítica, se convierte en el refugio de la emoción y en el móvil de su imaginación. No sorprenden por ello confesiones del autor como la que sigue. Y esto que voy a leerles forma parte de ese apéndice incluido en la edición del año 84 de Compostela y su arte, de la edición de Destino. Dice: no quiero asegurar que todo lo que ha servido de fundamento y de materia a mi escritura me venga de Compostela, pero sí la mayor parte. Y desde luego a esta ciudad debo determinadas experiencias que me ayudaron a fortalecer o a corregir los fundamentos que me permiten vivir y escribir. Compostela no es cualquier parte. Y un amigo mío me decía, al inicio de mis amores con ella, que estas piedras tenían la virtud de transformarlo todo, hasta los 7 pecados capitales. Muchas gracias.